Los Siecopay son una nación fronteriza entre Ecuador y Perú. Están asentadas en 6 comunidades dentro de los cantones Cuyabeno y Xuxufindi en la provincia de Sucumbíos. En Ecuador han sido despojados de más del 95% del territorio ancestral. Sus terrenos están rodeados por infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos. Fuente Conalle 2020. En la actualidad, la nacionalidad Siecopay está en peligro de desaparición física y cultural. Exige al Estado ecuatoriano que le devuelva su territorio ancestral, Pequeya, Lago Ortococha. El 11 de noviembre a las 9 horas, los Siecopay esperan una adjudicación ya de sus tierras ancestrales. Justino Piaguaje, líder Siecopay, nos explica al respecto. El 8 de septiembre ya presentamos la acción de protección en el juzgado de Xuxufindi ante el juez multicompetente de Xuxufindi. Ha sido admitida. Inicialmente se convocó para el 21 de octubre. A nosotros nos querían que represente una sola persona, es decir, designar un procurador común, cosa que para los pueblos indígenas una sola persona no representa nada. Nuestro sistema siempre ha sido pues de participar colectivamente, y las decisiones no las toma una sola persona. No hay una representación, no se concentra en el poder en una sola persona, sino de forma colectiva. Y entonces así es que nosotros habíamos insistido que al menos nos puedan aceptar las 12 personas para que estén en la audiencia. Hemos estado insistiendo constantemente hasta que por lo menos entienda el sistema jurídico occidental de que los pueblos indígenas manejamos otros sistemas, otras formas de hacer justicia y otras formas de decisiones que son evidentemente colectivas. Y en ese sentido, ahora, pues después de insistir varias veces, pero finalmente aceptaron que fueran 12. Ahora lo que estamos buscando es el sitio, porque primero decían que el sitio es el espacio, digamos, el espacio era para 5 personas, 10 personas, y claro, y nuestra gente que iban a estar alrededor de 160 personas, ¿dónde iban a estar? Creo que el sistema judicial debe entender que cuando este sistema está diseñado pensando en una sola persona, es decir, pensando en un grupo de 5 personas, no está pensado en las justicias que manejamos de manera colectiva. Es decir, la participación, las decisiones que se hacen no están pensadas para esas personas. Lo que ocurre es que como hace varios años, todas las instituciones ni siquiera estaban pensadas en las personas que tienen discapacidades. Ahora el sistema encuentra, por ejemplo, solamente concentrado en la individualidad, no en las colectividades. Claro, el juez de Xuxufindi sufrió un atentado, él tiene seguramente miedo entonces de estar físicamente, pero nosotros habíamos ofrecido nuestro territorio garantizando la seguridad, sobre todo como nosotros, como un territorio, digamos, organizado que estamos acá. Se exige el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales. La lucha tiene 80 años. Es una lucha intergeneracional, recalca el líder. Estamos exigiendo el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales. Nosotros no nos hemos inventado, ni hemos dicho, ni estamos imponiendo, no es un capricho de nosotros. Lo único que estamos exigiendo es el cumplimiento de estos preceptos jurídicos que están establecidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales. Seguiremos en esta lucha. Nosotros ya venimos luchando más de 80 años. Esta lucha no es solamente de un año, esta lucha para nosotros ha sido intergeneracional. Por eso, no importa cuántos años esperemos, pero ese territorio tiene que ser de los Siecopay. Nosotros tenemos una deuda histórica, el Estado ecuatoriano tiene una deuda histórica. Nosotros como Siecopay hemos visto morir a nuestra gente, a nuestros abuelos, esperando esta justicia. Por eso es que lo hemos tomado como líderes para seguir luchando por el territorio de nuestros abuelos y por el territorio que tiene que ser entregado a la nueva generación. En la audiencia participarán 160 personas representando a la nacionalidad Siecopay. 12 personas tendrán vocerías, abuelos y abuelas, jóvenes, niños, niñas. Se hablará en su idioma materno, lo cual será interpretado en castellano para el entendimiento de las demás personas. Nosotros estamos al 100%, vamos a hablar en nuestro idioma.
y haremos una interpretación, es decir, no vamos a hacer una traducción, sino una interpretación, porque hay algunos términos que obviamente no se encajan en el castellano, y entonces el castellano tampoco, algunas palabras no se encajan en el idioma Paicocá. Por eso es que se hará la interpretación para poder entender mejor. Es decir, hay que tener una persona encargada para hacer la interpretación, tanto para el juez, para otras partes y tanto para los Siecopay. Hemos estado insistiendo porque no nos pueden imponer decisiones, digamos, desde un sistema sin tener la consideración de la interculturalidad. Hay que tener claro que el Estado ecuatoriano, en su artículo 1, está considerado como un Estado plurinacional y un Estado intercultural. Al considerar en un Estado plurinacional, reconoce todas otras formas de organización social, es decir, en este caso, las colectividades. Fueron despojados y desplazados de sus territorios ancestrales. Fueron despojados y desplazados de sus territorios ancestrales. No nos han consultado para entregar las tierras, delimitaron reservas y hasta la guerra entre Ecuador y Perú dividió a nuestras familias, recalca. Nosotros consideramos que nuestro territorio, nosotros fuimos despojados y desplazados también, porque el Estado ecuatoriano ha realizado una serie de acciones que vulneran los derechos, en este caso de la nación Siecopay. Primero, por el tema de los conflictos. Segundo, por el tema de las decisiones al ver declarado áreas protegidas sin considerar a esta nacionalidad. Por ejemplo, distribuido a otras personas, a terceros que no son ancestrales, no nos han considerado, no nos han invitado a estas discusiones para tomar decisiones colectivas de que hemos sido desplazados por en este caso por el Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente. Esas áreas, ahora que son áreas protegidas, llamadas protegidas, porque de protección no hace el Estado ecuatoriano, por ejemplo, en las cabeceras del Cuyabeno, que es la misma área que la misma reserva, por ejemplo, vemos cómo ingresan las petroleras. Nunca nos han consultado. Pues ha habido una serie de desplazamientos, de despojo territorial contra de la nación Siecopay, que hemos dialogado por varias ocasiones con 4 ministros. Cuando en el 2017 presentamos la petición de adjudicación, nosotros nos sentamos porque nuestra forma de trabajar de esta nación ha sido muy pacífica, de conversar, de dialogar, de entender. Hemos dialogado con 4 ministros que pasaron en este gobierno de Lenín Moreno y luego en este gobierno también. En este gobierno todavía no, pero hemos dialogado hasta que nuestra nación dijo colectivamente ya no podemos seguir dialogando. Hay que hacer otro tipo de acciones y precisamente nosotros ahora estamos frente a una acción de protección. Tienen 3 peticiones puntuales. Primero, la adjudicación de las 42,000 hectáreas que se encuentran dentro del área protegida, es decir, dentro de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Cuando ocurrió el conflicto bélico entre Ecuador y Perú, nos trazaron un límite sobre el río Lagartococha, ese río se llama Pucquillá. Entonces, en ese sector nosotros no pudimos nuevamente regresar hasta que en el 98 se firmó el acuerdo de paz. Nosotros hicimos el primer encuentro después de 50 años aproximadamente, pues hicimos el primer encuentro en esa zona. Pues ahí nació ese objetivo de reunificar a nuestras familias que estaban separadas por más de 50 años. Entonces, unos en el Perú, otros acá en el Ecuador. Y la segunda cosa que estamos pidiendo, por lo menos pidan disculpas públicas a este pueblo que ha sufrido históricamente. Las familias que no vieron durante más de 50 años a sus familiares, a sus hermanos, a sus primos. El tercer pedido que hemos hecho es que nos permitan, que faciliten, que garantice el Estado ecuatoriano el regreso paulatino, el regreso pacífico a nuestro territorio, en la zona de Lagartococha. Lo que nosotros estamos pidiendo no son tierras, lo que nosotros estamos pidiendo, la persistencia, las garantías que nuestra cultura, que nuestra nación Siecopay siga viviendo. ¿Qué significa eso? Las 820 personas aproximadamente no podemos seguir viviendo en los escenarios de presión social, cultural, económica, como las que estamos viviendo en este contexto actual. Somos apenas 800 personas
y el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar la permanencia, la persistencia de este pueblo milenario que tanto golpe y tanto daño nos ha hecho durante muchos años. No descansarán hasta que se respete sus territorios, acudirán hasta instancias internacionales. Nosotros agotaremos todas las instancias nacionales. Hemos agotado en su primer momento con el diálogo, hoy estamos en las instancias judiciales nacionales y luego de ser el caso, nosotros trasladaremos incluso a nivel internacional nuestro caso.